Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a seguir el estudio del libro de Malaquías. Nos centraremos en el versículo 9, pero antes leeremos desde el versículo 1 hasta este versículo 9, como digo. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentiras y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis en qué hemos de volvernos. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Vamos a seguir nuestro estudio del libro de Malaquías donde lo dejamos. Y como digo, hoy vamos a ver el versículo 9. Recordemos que en el versículo anterior, en el 8, Dios acusa a los sacerdotes de haberle robado en aquellos que le pertenecen, en los diezmos y en las ofrendas, ya fuese por no entregarlas debidamente o simplemente por lucrarse de las mismas, como vimos en el estudio pasado. Las cabezas del pueblo cometían robo a Dios, y esto va a suponer por un principio jerárquico que todo el pueblo sea responsabilizado a los ojos de Dios. Como dice el versículo 9, malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. El mensaje es claro de Dios. Por el robo sois todos malditos, los sacerdotes y todo el pueblo de Israel. Este mensaje ya lo había anunciado Dios en capítulos pasados, por ejemplo, en el capítulo 2 y versículo 11, cuando dice, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó y se casó con hija de Dios extraño, con la referencia de que Judá eran los sacerdotes y Israel y Jerusalén era la referencia al resto del pueblo. Con lo cual ya tenemos aquí una relación de por uno Dios culpa al todo. El pecado parte de la cabeza, o sea, en este caso de los sacerdotes. Pero al ser ellos los líderes, su pecado repercute sobre el resto del pueblo, como ya habíamos analizado en estudios pasados y que aquí Dios lo reafirma. Este principio jerárquico es el mismo que funciona, por ejemplo, en nuestro hogar. Si la cabeza del hogar está en desobediencia con Dios, la mujer, el hijo o quien tenga a su cargo se ven afectados por el pecado de la cabeza. La familia pierde la bendición y recibe disciplina o maldición por el pecado del cabeza de familia.
Lo mismo ocurre en una congregación. Si estamos sujetos a una congregación y el líder está en desobediencia, esto repercute de manera negativa en nuestras vidas, igual que ocurre en el ejemplo del hogar. Por ejemplo, en una congregación bajo el liderazgo de un líder desobediente con Dios, el resto de la congregación puede caer bajo lo que se llama comúnmente espíritu de religiosidad generalizado, por ejemplo, lo que impide el crecimiento del resto de los creyentes que se encuentran bajo ese liderazgo. Pero se pueden cumplir cualquiera de las maldiciones descritas en la palabra de Dios. Todo depende de la gravedad de lo que está ocurriendo con la cabeza. Y lo mismo que es en el hogar, en la congregación, también lo es a nivel nación, con nuestros líderes. Si nuestros líderes no se sujetan a la voluntad de Dios, los problemas causados por ellos derivan al resto del pueblo bajo la forma de maldición. Puede ser pobreza, falta de trabajo, degeneración moral, eventos climáticos, etc. O sea, pero igual que la cabeza puede ser causa de tropiezo para el resto del cuerpo, también puede ser de bendición para todo el cuerpo. Si tenemos una nación que sigue a Dios conforme la palabra, Dios promete bendición para todo el pueblo. Y esta bendición no es solo material, sino que principalmente espiritual. Porque una nación que está sujeta a la palabra también evita que el pecado se desarrolle en los elementos que sujeta o que se encuentra por debajo. O sea, las congregaciones, las familias y los propios individuos. Ya adelanto que actualmente no existe ninguna nación que esté conforme a la palabra de Dios. No existe. O sea, podrá haber alguna que es un poquito más en algún detalle, pero por norma general podemos decir que todas las naciones están bajo una influencia demoníaca, sin tal cual. O sea, no están sujetas a Dios. O sea, no están sujetas a la palabra. De igual modo, una congregación sana, sujeta a la palabra del Señor y no a desvaríos o doctrinas infiltradas de hombres, va a evitar que el pecado se desarrolle, por ejemplo, en la familia y en el individuo, siendo esta de bendición a los que están bajo su liderazgo. Y de igual modo, una cabeza de familia obediente va a ser de bendición a todo el hogar, apartando el pecado y trayendo las bendiciones de Dios al mismo. Entonces podemos encontrar que la nación es la cobertura humana superior, seguido de las congregaciones, después la familia y por último el individuo. De esto mismo nos habla Pablo en el siguiente versículo de Romanos, cómo la cabeza puede ser de bendición para el individuo o de maldición. Esto lo encontramos en Romanos, capítulo 6 y versículo 16. Cuando dice, ¿no sabéis que cuando ofrecéis a alguien para obedecerle como esclavos, sois esclavos del que obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? O sea, aquí queda Pablo definiendo que cuando estamos sujetos a un liderazgo, ese liderazgo no influye para bien o para mal en el individuo. Es lo que nos viene a decir aquí Pablo. Uno cuando vive en un país o decide sujetarse a una congregación queda atado a las cabezas del mismo. Y lo bueno o malo que hagan esas cabezas serán bendición o maldición para nosotros. Pues este mismo principio es el que Dios aplica en Malaquías. En este caso, las cabezas, los sacerdotes, al
haberle robado a Dios, entonces el resto del pueblo sujeto a estos sacerdotes estaba bajo maldición por causa de los mismos, de los sacerdotes. Tal y como decía el pasaje que vimos antes de Malaquías en el capítulo 2. Lo vuelvo a poner, capítulo 2, versículo 11. Judá ha traicionado, perdón, en Reina Valera 60. Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, que él amó y se casó con hija de diez extraños. O sea, el mal parte del sacerdocio y se extiende al resto del pueblo. En este pasaje de capítulo 3 de Malaquías, el versículo 9, se inicia también diciendo, malditos sois con maldición. ¿Qué maldición, o tendremos que pensar qué maldición puede estar recayendo sobre Israel por todo el robo que le están haciendo a Dios? ¿Qué mal está por recaer sobre Israel? Pues puede ser, o podemos decir casi con certeza, una de las mayores maldiciones que le puede caer a un hombre o una nación, el vivir apartado de Dios, vivir desligado de Dios. Y esto lo encontramos en el capítulo 6 del libro de Isaías. Porque estos pasajes tienen cierto paralelismo unos con otros. En el capítulo 6 de Isaías, versículo 9, dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engüerza el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. También en el capítulo 29 del mismo libro de Isaías, en el versículo 9 al 12, dice, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabra de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren lee ahora esto, él dirá no puedo porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer diciéndole lee ahora esto, él dirá no sé leer. Entonces encontramos una maldición, la misma maldición en Isaías 6 e Isaías 29, una maldición de falta de entendimiento, de ceguera espiritual, de sordera espiritual, incapacidad de escuchar a Dios. O sea, todo esto está reflejado en esta maldición que está reflejado tanto en Isaías 6 como en Isaías 29. Pero Dios nos va a explicar el porqué de esta maldición. Y esto lo encontramos en Isaías 29, el versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Entonces, en este versículo 13 del capítulo 29 de Isaías, nos tiene que retrotraer al principio del libro de Malaquías. Nos tiene que retrotraer al capítulo 1, versículo 6, donde se inició este estudio. ¿Qué nos dice Isaías 13? Este capítulo 29, versículo 13, nos habla, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Cuando dice Dios esto, es que realmente no estaban honrando a Dios, pero su corazón está lejos de mí. O sea,
Realmente era una honra falsa. O sea, cuando ocurre esto es que están deshonrando a Dios. La deshonra. Y dice, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. O sea, no existe temor en estos hombres. Simplemente es un temor, ¿cómo decir? Fingido. Fingido, no es un temor real. Cogemos este versículo 13 y si lo transportamos a Malaquía 1, versículo 6, dice el pasaje, que esto es como empezó el estudio este de Malaquía. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís en que hemos menospreciado tu nombre. O sea, encontramos un paralelismo total en estos dos versículos, tanto del libro de Malaquías como del libro de Isaías. Entonces, Dios está hablando de lo mismo en Isaías y en el libro de Malaquías. Por lo cual, cuando en Malaquías habla de maldición, estamos ante la maldición pronunciada en Isaías. Porque al ser el mismo asunto, estamos hablando del mismo asunto, estamos hablando de la misma maldición también. En Isaías 29, versículo 14 dice, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. O sea, reafirma Dios este, esta ceguera generalizada en medio del pueblo, una ceguera espiritual completa, como maldición por su desobediencia, por la falta de honrar a Dios, o sea, la deshonra y la falta de temor, como hemos estado viendo. Recordemos que Malaquías es el último profeta antes de la venida de Jesús. Y cuando Jesús viene, por mucho prodigio, demostraciones, lecciones de la palabra, por mucho que hiciera, casi nadie lo reconocía como el Hijo de David, el Hijo de Dios. Por lo cual, en época de Cristo, la maldición, esta maldición pronunciada en Isaías, eh, repetida en Malaquías, eh, era plenamente efectiva sobre el pueblo. Y aunque tenía a Dios delante de ellos, a Jesús, eran incapaces de entender sus palabras. Estaban completamente desligados de Dios. Y esta misma profecía se la recuerda a Jesús en Mateo capítulo 13, versículo 14 en adelante. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Estos bienaventurados eran los discípulos, que es a los que se está refiriendo Jesús. Fueron bienaventurados por conocer los misterios del reino. Fueron una excepción entre el pueblo. Era una representación del remanente dentro del pueblo de Israel. Mateo 13, versículos 10 y 11 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y le dijo, porque a vosotros he dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado.
O sea, al resto del pueblo, con algunas excepciones, Dios había estipulado mantener la maldición. Maldición que sigue entre el pueblo de Israel a día de hoy, hasta que reconozcan a Jesús como su Señor, tal y como dice Romanos, libro de Romanos, capítulo 11, versículo 23. Hmm. Y esto hablando Pablo refiriéndose al pueblo de Israel. Y ellos también, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, porque Dios es poderoso para injertarlo de nuevo. Y esto, este injerto, esto volver a reconciliarse Dios con Israel, esto solo ocurrirá durante o al final de la tribulación, mejor dicho, en los momentos de mayor aflicción de la historia de Israel. En ese momento Dios levantará la maldición del remanente del pueblo. Para esto vamos a leer Zacarías, Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y como digo, esto ocurrirá al final de la tribulación, tal y como nos dice también el profeta Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 9 y versículo 24, cuando dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. O sea, al final de las 70 semanas. Eso queda establecido que es el final de la tribulación. Entonces, resumiendo toda esta imagen de la situación, por la falta de honra y de temor a Dios, la cual parte de los sacerdotes como cabeza, Dios maldice a todo Israel, con la incapacidad de acercarse a Dios. Iban a vivir alejados de Dios, algo que sigue a día de hoy, hasta que el pueblo o lo que quede del pueblo de Israel al final de la tribulación se arrepienta, reconozca al que sentenciaron a muerte y lo acepten como el Señor, el Mesías, a Jesús, tal cual nos lo dice el pasaje que hemos leído antes de Zacarías 12, Zacarías del capítulo 12 y versículo 10. Hablando de esto, de este tema, hace unas cuantas semanas escuché que en Estados Unidos se había sido aprobado en el Congreso una ley para definir el concepto de antisemitismo, basado en lo que dice el IHRA, que es la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, la cual, entre muchas otras, llama o dice que es antisemita usar los símbolos y las imágenes asociadas con el antisemitismo clásico. Por ejemplo, las calumnias como el asesinato de Jesús por los judíos o los rituales sangrientos para caracterizar a Israel o a los israelitas. Esto es lo que dice este organismo. O sea, que antisemita es la calumniar al pueblo de Israel como responsables del asesinato de Jesús. Bueno, si todos sabemos la palabra de Dios,
La palabra nos dice, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 22 y 23, dice: Hombres de Israel, oí estas palabras. Jesús de Nazaret fue hombre acreditado por Dios ante vosotros, con hechos poderosos, maravillas y señales, que Dios hizo por medio de él entre vosotros, como vosotros mismos sabéis. A este que fue entregado por el predeterminado consejo y el previo conocimiento de Dios, vosotros matasteis clavándole en una cruz por manos de inicuos. Hechos capítulo 3, versículos 14 y 15. Pero vosotros negasteis al santo y justo, pedisteis que se os diese un hombre asesino, y matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos. De esto nosotros somos testigos. Y encontramos también, por ejemplo, en Mateo, capítulo 27, 24 y 25. Y cuando Pilato se dio cuenta de que no se lograba nada, sino que solo se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: Yo soy inocente de la sangre de éste, será asunto vuestro. Respondió todo el pueblo y dijo: Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces, con estos pasajes, que creo que no cabe ninguna duda de quién se responsabiliza de la muerte de Jesús en la cruz, no es, no son los romanos, es el propio pueblo judío que asume la responsabilidad de la muerte de Jesús cuando dice que su sangre sea sobre nosotros. Y es algo que son testigos los cristianos de la época de esta afirmación, como hemos leído en el libro de Hechos. Eh, entonces, para estos congresistas que han aprobado esta ley, que está publicada, cualquiera puede leer esta ley, que se encuentra en internet fácilmente si se busca. Cualquier persona que cree en la palabra de Dios es antisemita, porque si esta organización nos dice que antisemita es calumniar, que es una calumnia decir que el pueblo de Israel es el responsable del asesinato de Cristo, entonces los que creen la palabra de Dios, como yo, según esta organización y según ahora estos congresistas o el Congreso de los Estados Unidos, porque ha sido aprobado por el Congreso, eh, el cristiano es antisemita. Eh, yo quiero creer que estas personas, las que han aprobado esto, eh, no son conscientes de lo que han hecho, porque con la apariencia de defender a Israel, porque el fondo de esto es que se aprueba esta ley con la idea o vendiendo la idea de que estamos defendiendo a Israel. Bueno, lo que realmente han hecho es alimentar y dar más fuerza a la maldición que existe sobre Israel. La maldición que hemos estado mirando, los congresistas le están dando poder a esta maldición. O sea, la ceguera y sordera espiritual que tiene Israel impuesta por Dios, como hemos estado viendo. O sea, no solo no la han protegido a Israel, sino que la han hundido un poco más en su propia maldición, por la negativa de aceptar que ellos traspasaron a Dios, a Jesús en la cruz, lo condenaron a morir allí. La mayor bendición que puede recibir Israel es la reconciliación
y salvación de Israel por parte de Dios, como lo dice Zacarías, eh, como hemos leído antes, en el capítulo 10, lo pongo. Zacarías, capítulo 12 y versículo 10, cuando dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esta es la mayor bendición que puede recibir Israel. No hay otra mayor bendición. Es la que necesita Israel. No hay mayor bendición para Israel que acepten al Mesías, a Jesús como su Señor. Esto lo tendríamos que tener claro cualquier cristiano. Israel, a pesar de ser el pueblo elegido por Dios, es actualmente un pueblo alejado de Dios. No por Dios, este punto es importante, no por Dios, porque como estamos viendo en Malaquías, Dios insistió en su arrepentimiento. Y Jesús insistió en que se arrepintieran, en que volvieran al Padre. Y ellos no reconocieron a Jesús, no quisieron la reconciliación y decidieron seguir apartados de Dios. Y es por esto que solo se puede hacer una oración a Dios por Israel, que es que el Dios levante la ceguera, la sordera y la dureza de corazón del medio de Israel, para que puedan reconocer sus errores, arrepentirse y aceptar a nuestro Señor Jesús, el cual en el pasado crucificaron. Esta es la única oración que realmente más necesita Israel. Sobre cualquier pedido que se le pueda hacer a Dios, este es el que realmente importa. Y es sorprendente la falta de madurez o de conocimiento de la palabra de muchos hermanos cuando hay una situación mala o de conflicto o de muerte en la nación de Israel y se pide que se ore, por ejemplo, por la paz en Israel. Algo que es muy etéreo, la paz. La paz no llegará a Israel hasta que acepte a Jesús. O sea, esto es bien establecido en la palabra. No va a haber paz en Israel. Y la palabra es clara en cuanto que Israel estará cada vez en una mayor agonía. Agonía que va a permitir Dios para que ellos mismos se tengan que volver a Él. Que sí puede haber momentos de paz, como el falso momento de paz que va a traer el anticristo a Israel. Pero la verdadera paz solo llegará en el momento que ellos acepten a Jesús. O sea, Jesús es el único que los puede salvar. No hay otro salvador. Esto es una situación, o Dios va a llevar a Israel a una situación similar a la vivida cuando el pueblo quedó entre el mar y las tropas de Faraón. Solo tuvieron un camino, confiar en Dios. O sea, ya no eran su fuerza, ya no era lo que ellos podían o no podían hacer, de quién fueran o dejaran de ser. O sea, en ese momento solo cabía confiar en fe en Dios, que los salvara, porque o era Dios que los salvaba o iban a morir ante el faraón en ese momento. Y por confiar en Dios, el mar se abrió y fueron salvos, y las tropas de faraón fueron destruidas. Pues algo similar es lo que le va a ocurrir a Israel, llegado el momento. Cuando estén en el momento de mayor agonía, Dios los salvará a ellos, salvará al remanente y destruirá las tropas del anticristo. Todas esas tropas que se levantaron contra Israel para liquidar a Israel, llegado el momento final de la tribulación. Sí, que Claro, pero
Hay que hacer mucho énfasis en que es cuando ellos se Exacto, arrepientan de corazón y reconozcan que ellos fueron los que mataron al Mesías, a su Mesías, y por tanto entonces reconozcan a Jesucristo. Es que eso es clave, porque se puede decir que ellos clamen a Dios, pero es que Dios, mientras ellos no acepten al Mesías, Dios no los va a escuchar. exacto. Ellos ahora mismo se encuentran por decisión propia apartados de Dios. Como digo, y hemos estado viendo, Dios les pidió de todas las maneras posibles, de todas las formas, personalmente, cuerpo a cuerpo, eh, arrepentiros. Y ellos negaron esto. Y negaron a Dios. Y Dios, pues, bueno, podemos decir que gracias a esto vino nuestra salvación a los gentiles. A todos los gentiles recibieron salvación porque Israel no quiso aceptar la salvación para ellos. Entonces esa salvación quedó aplazada para ellos. Eh, entonces ellos solo tienen un camino, la de reconocer a Jesús, como bien dice. O sea, no hay otro camino sino arrepentirse y reconocer a Jesús. Jesús es su única bendición. O sea, no tienen otra bendición. Escuchamos muchas veces, hay que bendecir a Israel, hay que bendecir a Israel. Hay que bendecir, claro que hay que bendecir a Israel. ¿Y cuál es la mayor bendición que le podemos dar a Israel? Arrepiéntete, Israel. Arrepiéntete. Reconoce al Mesías, a tu Mesías, a Jesús, el cual vosotros matasteis. Llegó el momento y lo asesinaste y no lo reconociste. Pero estáis a tiempo de reconocerlo. O sea, como cristianos podemos y debemos orar a Dios para que Dios dé esta bendición a Israel. De que ablande sus corazones. Que le levante la ceguera. Porque Dios le envió una ceguera. Y fue patente mientras Cristo ministró en Judá. O sea, mientras ministraba se encontró la ceguera. Preguntémonos si la nación de Israel está separada de Dios, no quieren aceptar a Jesús. Entonces, ¿quién gobierna ahora mismo Israel? ¿Quién gobierna Israel? Si ahora mismo la nación de Israel se encuentra separada de Dios, no aceptan al Mesías, ¿quién cree rápidamente quién gobierna ahora mismo Israel? La respuesta es clara, el diablo. ¿Y tomará ahora mismo Israel como nación decisiones en la sabiduría de la palabra de Dios? La respuesta también es clara, no. Tomará decisiones conforme a la voluntad del enemigo. Y esto puede parecer ofensivo, esto no lo digo yo, se lo dice Jesús a los dirigentes de los que quedaba de Israel en su tiempo. A los fariseos se lo dice. Vamos al capítulo 8 de Juan. Juan 8. 8, versículo 42. Dice Jesús. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Ellos no reconocían a Jesús, no le amaban, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. La confirmación de la maldición que hemos estado viendo. Jesús le confirma, porque no podéis escuchar mi palabra. No pueden escuchar la palabra porque tienen una maldición de Dios. Y una maldición que estaba en el tiempo de Jesús, como he dicho, y actualmente sigue esta maldición sobre la nación. Y sigue Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Claro, le dice, si vuestro padre fuese Dios, que no es Dios en ese momento, se lo dice a los líderes de Israel, y define que su líder, su cabeza, es el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, las decisiones que toman son las decisiones de su padre, del diablo.
O sea, no eran mis palabras, son palabras de Jesús, de quién gobierna a Israel y qué tipo de decisiones se toman en Israel. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios, oye. Por esto no la oís vosotros, porque no soy de Dios. No soy de Dios. Esto se lo dice a los líderes de Israel, a los fariseos. O sea, esto es muy, muy, muy duro de Jesús, estas palabras. Pero es la conclusión de todo esto que estamos viendo en el libro de Malaquías, se está condensando en estos momentos. Este momento es el momento donde Jesús le suelta todo esto. Eso que se ha estado cociendo y que Dios ha estado pidiendo que se arrepienta. Jesús ha pedido que se arrepienta. Ellos no han aceptado el arrepentimiento. Y ahora Dios le habla ya con palabras duras y claras a los líderes. Muy duro. Entonces, con todo esto, cuando oremos por Israel, debemos ser conscientes de esto. Como nación, actualmente Israel está perdida sin Jesús. No hay que ser insensato como estos congresistas que han aprobado esta ley, maldiciendo aún más a Israel. Porque aparentemente, como digo, parece que están defendiendo a Israel, pero cuando tenemos la palabra al lado nos damos cuenta que no lo están bendiciendo, no lo están protegiendo, sino que lo están hundiendo más en la miseria, en su miseria espiritual. Entonces debemos ser sabios con la palabra de Dios y saber pedir. Y para terminar, quiero terminar con este pasaje de Santiago, el libro de Santiago, capítulo 4, versículos 3 y 4. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastarlo en vuestros placeres. Gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, sepamos qué pedir y no nos hagamos cómplices del mundo, cómplices del enemigo. Y bueno, hasta aquí este estudio. Eh, puede que sea algo duro o quizá choque con mucha enseñanza o muchas cosas que se hablan en muchas iglesias actualmente, pero hay que ser claro, nuestro Señor también fue duro con Israel, pero es una dureza para que reaccionaran, como el padre que ve a un hijo que está mal, le tiene que coger y si lo tiene que mover, agitarlo para que espabile, lo tiene que hacer aunque parezca duro. O sea, no se puede ir cuando el niño está desobedeciendo, eh, todavía premiarlo. No, hay veces que hay que disciplinar, hay que decirle las palabras y las cosas claras para que la persona reaccione. Y Jesús tuvo que decirle ya las cosas claras para intentar la reacción de Israel, cosa que no ocurrió porque se encontraban bajo una maldición muy fuerte. Pero el deber de Jesús era anunciarle lo que estaba pasando, ¿no? Intentar recuperarlo, intentar que se reconciliaran con Dios, intentar su arrepentimiento, cosa que hasta día de hoy aún no ha ocurrido como nación. Sí, en casos individuales o en pequeños grupos, pero no a nivel de la nación de Israel. Vimos como los apóstoles dentro del propio Israel o del pueblo judío eh, se convirtieron y aceptaron al Mesías.
pero la gran mayoría no lo hizo. Y solo seguía a Jesús por, como si fuera eh, el hombre que cumplía deseos, que hacía milagros y poco más. Y llegó el momento de la verdad y todos dejaron solo a Jesús. Todos lo abandonaron. Nadie había creído realmente en fe de que Él era el Mesías, o casi nadie. O los que creían tenían miedo, no tenían la fe suficiente. Pero bueno, esto es lo que nos marca la palabra y nos puede sorprender nada de esto. Lo bueno y que tenemos también la certeza es que llegará el día en que un remanente de Israel o lo que quede de Israel aceptará a Jesús y levantará la maldición sobre el pueblo de Israel. Y eso será el día de mayor bendición y seguramente uno de los días de mayor alegría para Dios. Que su pueblo, el pueblo elegido, vuelva a reconocerlo como su Señor. Y cumpliéndose todas las promesas y pactos que estaban pendientes por cumplirse. Y bueno, hasta aquí este estudio y espero que sea de bendición y de aprendizaje para todos y que pensemos antes de pedir al Señor, pensemos antes en la palabra de Dios. Porque no podemos ir al Señor a pedirle sin antes tener noción de quién es nuestro Señor y qué nos dice nuestro Señor en su palabra. O sea, seamos sabios a la hora de pedir. Por eso es que pedimos y nos recibimos, como dice la palabra. Pedimos y nos recibimos porque nos pedís mal. ¿Y por qué pedimos mal? Porque pedimos sin ser en base a la palabra, sino que pedimos en nuestros placeres, en nuestros deseos. Y y no es simplemente nuestros deseos que hay que pedir en base a lo que dice la palabra. No podemos contradecir nuestros pedidos en la palabra de Dios. O sea, cuando nosotros pedimos cosas contrarias a lo que Dios dice en su palabra de que va a hacer, Dios no lo va a cumplir, por mucha fe que tú le quieras poner. O sea, tú no puedes torcer las promesas de Dios. Tenemos que ser conscientes de las promesas y pedir sabiamente, como pidió Daniel. Daniel pidió en base a la palabra cuando oró fervientemente a Dios, cuando reclamó que ya se había cumplido el tiempo del pueblo en el exilio. Y se lo recordó a Dios y Dios le prometió la vuelta del pueblo. También debemos recordar las promesas a Dios. Eso sí es positivo. O sea, igual que Israel tiene un velo, pidamos a Dios que levante el velo a Israel. O que por lo menos más gente dentro del pueblo de Israel vayan perdiendo ese velo que tienen, esa ceguera, esa sordera espiritual, esa dureza de corazón. Eso hay que saber pedir. Entonces pidamos pero con sabiduría. Pidamos con sabiduría. Y no nos quedemos solo con lo superficial y simplemente hay que bendecir a Israel. Pero ¿cómo bendecimos a Israel? ¿En qué vamos a bendecir a Israel? Solo podemos bendecirlo en una cosa. Reciba a Cristo. Reciba a Cristo. Acepta al Mesías. Acepta el error que cometieron tus padres. Renuncia a ese pecado de que cometieron tus padres. ¿Por qué quieres cargar con el pecado de tus padres? ¿Por qué Israel sigue queriendo cargar con el pecado de sus padres? ¿Y por qué? ¿Qué motivo, qué orgullo es ese? El orgullo de la falta de humillación ante Dios. La soberbia. Pero bueno, en fin. Es algo que todos debemos reflexionar mucho y no ser superficiales en cuando pedimos al Señor. Y como digo, hasta aquí este estudio. Quiero que tengan una gran semana en la bendición del Señor. Mediten en la palabra, sigan estudiando. Eh, Aquí no hay personas perfectas, solo hay un perfecto y es el Señor. Y, y cada día intentamos dar lo mejor de nosotros mismos. Eh, y todo para la gloria y honra de nuestro Señor. No hay otro motivo. Porque esa es promesa que tenemos con el Señor. Honrarlo, ya que Él nos salvó. O sea, no tenemos otro motivo. El motivo es que Él dio su vida por nosotros y nosotros lo tenemos que agradecer todos los días. Y bueno, hasta aquí el estudio, como digo. No me enrollo más y que tengan una feliz semana.
en la bendición del Señor. Dios los bendiga.